Bienvenido, doctor y compañeros, a un nuevo video. Espero que hayan tenido un bonito día. Mi nombre, Diana Huancachambilla, y el día de hoy hablaremos sobre el título cuarto de la estructura del Estado de la Constitución Política del Perú, un tema muy interesante. Comencemos. Capítulo quinto del Consejo de Ministros. Como sabemos, este 15 de julio el presidente de la República, Martín Vizcarra, juramentó al nuevo gabinete ministerial que está conformado por 19 ministros y actualmente el presidente del Consejo de Ministros es Pedro Cateriano Bellido. Pero, ¿cómo se originó el cargo de ministro? Yo tengo la respuesta. La figura del ministro o el cargo del ministro tiene su origen en Inglaterra. Este se dio durante la monarquía de los Tudor, donde el rey era quien nombraba un conjunto de personas de confianza que integrarían el consejo privado del rey. Un cargo muy similar al existente en Francia. Es entonces aquellos tiempos donde ante una probable invasión de la Armada Invencible de España a Inglaterra, es cuando el Parlamento decide ceder todo el poder a la reina Isabel I, quien fue la quinta y última monarca de la dinastía de los Tudor, configurándose el momento propicio para establecer el absolutismo de la corona. Con ello, se regrupó al personal de confianza en torno al monarca, denominándolos ministros. Ahora pasaremos a desarrollar los artículos. Artículo 119. Dirección y gestión de los servicios públicos. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros. Asimismo, cada ministro tiene la gestión de un servicio público de acuerdo a los asuntos que competen su cargo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, que actualmente tiene el cargo Carlos Marín Benavides Abanto. Y una estrategia implementada por este ministerio fue garantizar el servicio educativo Aprende en Casa durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, Cali Warma es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien actualmente está al cargo de Patricia Elizabeth Donaire Pasquel. Continuando con los ejemplos, el Ministerio de Salud, quien está a su cargo, Pilar Maceretti Soler, está encargado del área de salud y más ahora que tiene que tomar decisiones estrictas sobre el tema del virus del COVID-19. Continuando y finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, quien tiene a su cargo María Antonieta Alba Luperdi, quien tiene que ver todos los temas de finanzas y la economía, también que actualmente es uno de los temas principales en el Perú por la pandemia del COVID-19. Artículo 120. Refrendación ministerial. En este artículo se menciona que son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Para quienes tengan dudas, vamos a responder a esta incógnita. ¿Qué es la refrendación ministerial? Pues bueno, la refrendación ministerial sería la contrafirma a la del presidente de la República por parte de los ministros del Estado, para dar validez a los actos del gobierno. En este caso, la refrendación ministerial tendría como finalidad trasladar la responsabilidad política del presidente de la República hacia el Consejo de Ministros o a los ministros del Estado. Continuando, el artículo 121. Consejo de Ministros. ¿Y quiénes conforman el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros está conformada
por todos los ministros reunidos. En este caso, es la ley quien se encarga en determinar la organización y función de este consejo. Como sabemos, el Consejo de Ministros tiene su presidente, quien actualmente es Pedro Álvaro Cateriano Bellido, quien fue nombrado el 15 de julio del presente año. Continuando, el artículo 122. Nombramiento y remoción del presidente del Consejo de Ministros y demás ministros. El presidente de la República es quien nombra y remueve al presidente del Consejo y asimismo lo hace con los demás ministros, pero en este caso lo hace con propuesta y acuerdo respectivamente del presidente del Consejo. Por ejemplo, el 20 de julio, el presidente de la República anunció la salida de Elizabeth Inostroza del cargo de ministra de Salud, mencionando de que requería de un profesional que tenga mayor expertise en este tipo de problemas como el coronavirus, nombrando a Víctor Zamora Mesías. Artículo 123. Ahora conoceremos cuáles son las atribuciones del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros puede ser ministro sin cartera. Asimismo, este puede ser un portavoz autorizado del gobierno. Ojo con esto, es después del presidente de la República, no se vayan a olvidar. Segundo, puede coordinar las funciones de los demás ministros. Y tercero, refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley. Artículo 124. ¿Quieren saber cuáles son los requisitos para ser ministro de Estado? Pues bueno, comencemos. El primer requisito es ser peruano de nacimiento, así que ustedes ya cumplen con este requisito. El segundo requisito es ser un ciudadano en ejercicio. El tercer requisito es haber cumplido 25 años, así que todavía les falta. Y ahora Juan se hace la siguiente pregunta: ¿los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también pueden ser ministros? Pues sí, Juan, claro que sí. Artículo 125. Ahora veremos las atribuciones del Consejo de Ministros. Son atribuciones del Consejo de Ministros aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Asimismo, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. Por ejemplo, los decretos que se dieron durante la cuarentena. Un ejemplo es el decreto de urgencia número 29, en el cual se disponen medidas complementarias para la micro y pequeña empresa que se vieron perjudicadas por la pandemia. Asimismo, en este decreto, mediante el artículo 28, se precisa la suspensión de todos los procedimientos de oficio y iniciativa de parte de las entidades públicas para respetar el aislamiento social obligatorio. También, el Consejo de Ministros tiene como atribución deliberar sobre asuntos de interés público y las demás que le otorgan la Constitución y la ley. Continuando, artículo 126. Acuerdos del Consejo de Ministros. Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, es decir, requiere del voto de la mayoría de los ministros. Estos votos deben constar en un acta para ser válidos y verídicos. También, como acuerdo, se establecieron que los ministros no pueden ejercer otra función pública, a excepción de la legislativa. También, los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o en la gestión de empresas ni asociaciones privadas. Artículo 127. Encargo de la función ministerial. En este artículo
nos aclara que no hay ministros interinos. Asimismo, el presidente de la República puede encargar a un ministro que, con retención de su cargo de ministro y desempeño de las funciones propias del ministerio, éste se encargue de otra función o de otro cargo, por impedimento del que la sirve. Sin embargo, hay que tener claro que este encargo no puede prolongarse por más de 30 días, ni transmitirse a otros ministros. Artículo 128. Así es, compañeros, los ministros tienen responsabilidad. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Por si tienen dudas sobre la refrendación, pueden revisar el minuto 3 donde lo expliqué. Continuando, los ministros son responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República, o también las que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Finalmente, el último artículo de este capítulo. Artículo 129. Concurrencia de ministros al Congreso. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y también participar en los debates que se realicen, con las mismas facultades que los parlamentarios. Pero en este caso, los ministros no pueden votar porque no son congresistas. También, el presidente del Consejo o uno de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas. Conclusiones. Primeramente, comenzaré mencionando que este pasado 15 de julio se realizó la juramentación al nuevo gabinete ministerial por parte del presidente de la República, donde se nombró a los nuevos ministros y al nuevo presidente del Consejo de Ministros, quien actualmente es Pedro Cateriano Bellido. Esta juramentación surgió porque el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballo, renunció. Asimismo, a raíz de esta renuncia, le siguieron otros ministros. Según por lo que leí en algunos diarios, mencionaron de que la renuncia de alguno de estos ministros era debido a que se les estaba acusando por delitos en sus cargos. Ante esto, el expresidente del Consejo de Ministros salió mencionando de que la renuncia de algunos de estos ministros eran debido a situaciones personales. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Así también, con el ingreso de estos nuevos ministros, ha surgido una serie de críticas debido a la poca experiencia de algunos de estos ministros. Como sabemos, han ingresado nuevos ministros a sus cargos, pero así también se han quedado algunos ministros del anterior gabinete ministerial. Con respecto a los nuevos, han surgido diversas críticas respecto a la poca experiencia o a vínculos con anteriores presidentes. Pero considero que debemos personalmente darles un plazo para que estos realicen correctamente sus funciones. Creo yo que la mayoría de los peruanos tenemos una imagen personal sobre las autoridades o sobre los representantes que tenemos, pero considero que debemos darles un plazo, un tiempo para que estos realicen bien sus funciones y ver si realmente han sido elegidos correctamente o no. Y más que ahora, los ministros y las otras autoridades deben realizar correctamente sus funciones por la situación tan crítica que estamos viviendo. Otra conclusión sería de que cada ministro tiene a su cargo la gestión de un servicio público que debe ser desarrollado eficazmente. Como sabemos, hace algunos meses entramos en cuarentena debido a la pandemia del COVID-19. Durante todo este tiempo, las actividades se estancaron, las empresas cerraron y muchas cosas sucedieron, como el tema de la educación, también ya no habían clases. Y ante esto, los ministros tenían que plantearse estrategias, elaborar estrategias o medidas que puedan hacer de que las actividades sigan surgiendo aún estando en casa. Uno de los temas básicos para toda persona es la educación. Por lo tanto, el Ministerio de Educación aplicó la estrategia de utilizar el programa Aprende en Casa para las personas de inicial, primaria y secundaria, para que estos puedan aprender o puedan seguir teniendo clases
clases aún estando en casa. Así el tema de la educación seguiría continuando y no quedaría estancado. Puede que las personas igual tengan dificultades en aprender desde casa, pero es una medida que ha buscado este ministerio para poder seguir cumpliendo esta función de brindar educación. Por otro lado, no es el único ministerio que ha estado buscando estrategias o soluciones durante esta pandemia, sino también el Ministerio de Salud, uno de los ministerios que es básico para lo que estamos viviendo actualmente. También el Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios